poniendo muy amena. Antes de continuar con nuestro buen amigo Pedro Domínguez Cepeda, estoy recibiendo un comunicado, un boletín de la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en que, como les decíamos al principio del programa, el gobernador del Estado en este momento está recorriendo los poblados de Chínipas, Urique, Batopilas, entre otros, revisando los estragos de la contingencia del pasado fin de semana. Dice el comunicado que en un acto de solidaridad y como muestra de que no están solos, sino que cuentan con todo el apoyo del Estado en la difícil situación sufrida por los daños causados por las intensas lluvias atípicas, y como parte de las actividades de Chihuahua Vive en tu Navidad, el gobernador del Estado César Duarte y su esposa Berta Gómez de Duarte, acompañados por funcionarios del gabinete estatal, entregaron 3,000 pollos y 6 toneladas de frijol en los municipios de Chínipas, Urique y Batopilas. Quiero reiterarles el compromiso de infraestructura e inversión. Es tiempo de incorporar a los municipios de esta zona de la Sierra Tarahumara, Batopilas, Urique y Chínipas a la estrategia de la actividad minera, dijo el gobernador, que nos permita consolidar un futuro promisorio, pero además ampliar la actividad agrícola y forestal que tenemos que ir aprovechando en mejor forma, entre otras cosas que mencionó en un discurso entre la población de aquellos lugares el gobernador del estado. Bien, continuamos. El tiempo apremia, Pedro, y no cabe duda que cuando la charla está sobrasa se nos va aún más rápido. La controversial reforma energética. Antes déjame decirte que los ciudadanos, y con razón lo has de entender, somos escépticos. Claro. Y si hablamos de que en un corto, mediano, largo plazo, no sé cuánto, me va a llegar el recibo de la luz hasta en un 30% menos del costo ordinario por el consumo, es difícil de creer para mí, porque sería un hecho inédito en toda la historia de México, y además tomando en cuenta que políticas de gran magnitud de antaño, digamos la privatización de los bancos, digamos el IVA mismo, el aumento del IVA ya por los 70s del 10 al 15%, el YETU, bla, 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 muchas reformas y programas sociales que se han implementado, todos han ido encaminados a que se va a abatir la pobreza en cierto porcentaje. No lo hemos visto mucho, la mera verdad. Todos han ido encaminados a que vamos a gozar de un mucho mejor nivel de calidad de vida a todos los mexicanos. Y ahorita estoy viendo día tras día, ya como de 15 o 30 días a la fecha, noticias a nivel federal en que todos los funcionarios en el aparato federal se han convertido en entusiastas promotores de los beneficios que va a traer sobre todo la reforma energética, que a mí me suenan ya más allá de lo realizable. Te soy franco y te hablo como ciudadano, Entonces, ¿cuándo vamos a ver los beneficios y de qué forma? Mira, primero te comento, más allá de filias y de fobias, de quereres y de no quereres, debemos reconocer algo en el presidente Enrique Peña Nieto. Estas reformas, transparencia financiera, hacendaria, educativa, laboral, energética, fueron reformas que se buscaron por más de 30 años y ningún presidente fue capaz, desde Ernesto Zedillo, de poder consolidarlas, pasando por Vicente Fox y por Felipe Calderón. Carlos Salinas lo intentó, no logró algunas cuestiones. Y debemos reconocer que el presidente Peña Nieto puso de nueva cuenta en la escena política mexicana precisamente eso, lo que es la política, la capacidad de sentar en una mesa a todas las visiones políticas del país, poder tomar determinaciones de qué es lo que necesita el país para salir adelante, tomar lo mejor de cada una de estas visiones y darle forma en una serie de reformas que son las que estamos comentando, y esta mesa se llama Pacto por México. Pacto por México para mí es un instrumento formidable, fundamental, que permitió lo que se había buscado y no se había conseguido, quizá porque no se había propuesto, quizá porque no había la disposición de los presidentes o expresidentes de precisamente ceder, hacer política, escuchar a las personas que no son de su partido político para formar estos grandes consensos. Esto creo que por sí ya es importante. La reforma energética. ¿Por qué pagamos gas caro? ¿Por qué pagamos luz o energía eléctrica cara? ¿Por qué pagamos gasolina cara? Porque el 30% del gas natural lo importamos.
porque el 33% del gas LP lo importamos, porque el 50% de la gasolina la importamos, porque no fue capaz el gobierno de hacer de Pemex una empresa moderna, con tecnología importante, que pudiese establecer refinerías para convertir el petróleo que tenemos en gasolina. Por eso tenemos que importar el 50% de la gasolina, con todo lo que esto encarece las cosas. ¿Por qué digo yo que la reforma energética va a ser la clave del desarrollo económico del país? Porque establece la posibilidad, respetando la soberanía nacional, respetando la propiedad del país sobre los hidrocarburos, sobre el gas, sobre el petróleo, sobre los metales preciosos, permite que lleguen capitales privados con reglas muy estrictas, muy claras, con convenios donde el Estado mexicano conserva la rectoría de estos conceptos que estamos platicando, pero llega dinero fresco para poder invertir, modernizar el sector energético. Y por ejemplo en Chihuahua yo creo que el próximo año vamos a sentir beneficios prontos, inmediatos, con el llamado gas shell, que se genera en base a una piedra donde hay abundancia en la parte noreste del estado de Chihuahua, que genera gas precisamente, y que este gas shell ha provocado una revolución energética en Estados Unidos, que ha sido precisamente la base para la recuperación, o gran parte de la recuperación económica de Estados Unidos, esta revolución energética. Entonces, Chihuahua es rico. Nosotros esperemos que el sector energético mexicano se asocie con empresas particulares que traigan lana para invertirle, que se genere este gas, y ya de por sí esto va a traer un beneficio, porque van a ser miles de millones de dólares los que se empleen, los que se inviertan en Chihuahua, y esto genera pues una derrama económica y una actividad económica que nos va a beneficiar a los chihuahuenses. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Que al dejar de importar gas, al dejar de importar gasolina, nosotros modifiquemos nuestra forma, por ejemplo, de producir energía. Actualmente se produce energía en base a hidrocarburos, caro, contaminante. Si nosotros cambiamos la tecnología para producir energía eléctrica con gas, es más amigable con el medio ambiente y mucho más económico, y esto obligadamente va a hacer que llegue más bajo el recibo de la luz. Ese es el objetivo verdadero, elevar la calidad de vida de los mexicanos, que paguen menos cara gasolina, menos cara el gas, menos cara la energía eléctrica. Bien, ¿cuándo? Bueno, pues esperemos, insisto, que el próximo año empiecen a verse los primeros resultados, pero creo que este es un proceso que debe de terminar o empezar a madurar en los próximos 4 o 5 años. La cuestión y el meollo del asunto, ya el tiempo se nos está yendo. Una palabra que todos conocemos en cuanto a el término, pero no en su concepto diferimos, ¿no? La privatización. No, mira, son dogmas, y países como Cuba, socialista, Venezuela, Brasil, con gobiernos socialistas, se abrieron a la inversión privada. Una cosa es permitir la inversión de particulares y otra cosa es privatizar el sector energético mexicano. La explotación del gas shell en Chihuahua, ¿quién lo va a explotar? Instituciones privadas, porque así como nos lo platicas, que ya tan pronto con el próximo año, quiere decir que en este momento ya están haciendo las zanjas, ya están edificando las torres. No, desde luego que no, tenemos que emitir las leyes secundarias, pero es una explotación relativamente rápida, sencilla. La generación del gas shell lo va a hacer el sector energético mexicano, la Secretaría de Energía, obviamente asociada con empresas. Hay 3 tipos de contratos: un contrato de prestación de servicios, donde la Secretaría de Energía o Pemex le paga a un particular por trasladar proveedores, gas. claro, pues toda empresa necesita proveedores, el mismo gobierno necesita proveedores, pero no por eso se privatiza. Hay otros dos tipos de contratos que permite la ley, que son el contrato de producción compartida, donde para explorar, por ejemplo, en aguas profundas en el Golfo para extraer petróleo, que es millonaria la inversión y muy riesgosa porque no siempre le atinas, se va a asociar Pemex con una empresa X
y dice, bueno, si encontramos petróleo, tú lo haces, y si encuentras petróleo, tú te llevas el 5, el 10, el 15% de la producción. O un contrato de utilidades compartidas, donde dice, bueno, si encontramos petróleo, encontramos gas shell, tú te llevas un 5, un 10% de las utilidades. Pedro, el tiempo se nos ha ido lamentablemente, y yo lo lamento porque estamos platicando muy, insisto, amenamente contigo, y a mí me gusta este tipo de charlas de los funcionarios como tú, que no le tienen miedo a las preguntas emanadas precisamente de la población, de la ciudadanía, porque son las preguntas que yo hago, las que reflejan las preocupaciones de la ciudadanía, y cuando tengo un funcionario enfrente, es lo que hago. A algunos funcionarios no les gustan este tipo de cuestionarios, pero creo que tú lo has hecho muy bien. Hay mucho de qué hablar. ¿Por qué no agendamos otra entrevista? Porque también en una segunda parte podemos aportar, y digamos la verdad, porque así como critico, digo las verdades que son tangibles. Tu imagen se ha estado fortaleciendo sobremanera entre la comunidad chihuahuense, hasta que ya se habla de algunos pasos en tu carrera política futuro, que quieres ser diputado, que quieres ser alcalde, que quieres ser gobernador, que quieres ser... Mira, es muy temprano para eso. Es muy temprano porque a mí mi padre me enseñó que la política tiene una gran similitud con las matemáticas. Siempre es antes el 15 que el 16. Y el partido tendrá que ocuparse en el proceso electoral de 2015 y luego vendrá el 2016. Yo estoy concentrado 100% en mi labor como diputado federal, en mi labor en el pleno de la Cámara, en las comisiones. Soy secretario de la comisión más importante de la Cámara, que es la de puntos constitucionales, y estoy ocupado en regresar al distrito. Es algo que yo me comprometí a hacer, lo estoy haciendo. Semanalmente estoy visitando el distrito casa por casa, y yo espero completar, antes de que termine la diputación, de visitar el mayor número de casas posibles para informar, para ponerme a la orden, para servirles, para ponerme a disposición de los ciudadanos. Pues te acompaño en el próximo recorrido que hagas en tu distrito, ¿no? Perfecto. Favor. Y yo siempre he dicho que antes de pensar en el futuro, un refrán que leí el otro día y me gustó mucho: lo bien o mal que hagamos hoy las cosas, igual repercusión tendrán mañana, así que ya habrá tiempo para mañana recoger los frutos de lo que hagamos hoy, ¿no? Así es. Bien, Pedro Domínguez Cepeda, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados Federal, gracias y feliz año. Feliz año, Ramón, muchas gracias. Feliz año, Pedro. Muchas gracias, Mauricio. Saludo en ausencia a mis amigos Marco Aurelio, a Pancho, y les deseo a todas las personas que nos escuchen que pasen un feliz año, y que, insisto, y con eso termino como inicié, que el 2014 sea un año de perspectivas positivas y mucho mejor para todos los mexicanos y particularmente para los chihuahuenses.